Hay muertes que son el final de una vida, y hay muertes que son el principio de la inmortalidad. Son finales que no cierran, sino que abren una puerta a la eternidad, transformando a un hombre de carne y hueso en un símbolo, en una idea tan indestructible que ni el tiempo ni el veneno pueden erosionarla. Nos encontramos hoy, no en un campo de batalla, ni en un palacio adornado, sino en una austera celda de la prisión estatal de Atenas, en el año 399 a.C. El sol del atardecer tiñe de ocre las paredes de piedra. Dentro, un hombre de 70 años, de aspecto tosco, casi feo, con nariz chata y ojos saltones, está rodeado por sus amigos más queridos, que lloran desconsoladamente. Pero él, el condenado, está sereno. Su rostro no refleja miedo, sino una calma extraña, casi gozosa. En su mano sostiene una copa de arcilla. No contiene vino, sino el frío abrazo de la cicuta, el veneno oficial de la ciudad. Este hombre no es un rey, no es un general, no es un tirano, no lleva corona, no empuña un cetro. Y sin embargo, es uno de los soberanos más absolutos que la historia ha conocido. Su nombre es Sócrates, y su reino es la mente humana. Su crimen no fue la traición ni el asesinato, sino hacer preguntas. Su sentencia de muerte no fue un castigo por sus acciones, sino por sus ideas. Fue condenado por la misma democracia que él había servido como soldado, por corromper a la juventud enseñándoles a pensar por sí mismos y por no creer en los dioses de la ciudad. Su muerte es quizás el suicidio asistido más famoso de la historia, una ejecución que él mismo podría haber evitado. La puerta de su celda estaba abierta. Sus amigos habían sobornado a los guardias y preparado su huida. Pero él se negó, eligió la muerte antes que el exilio, la cicuta antes que la traición a sus propios principios. Para entender por qué un hombre elegiría beber voluntariamente el veneno que le ofrece su propia ciudad, debemos adentrarnos en la mente de Sócrates y en el alma de una Atenas que, aterrorizada por la verdad, decidió matar al hombre que más la amaba. Para comprender la copa de cicuta, primero debemos caminar por las bulliciosas calles de la Atenas del siglo V antes de Cristo, una ciudad que fue, en el lapso de una sola vida, la cumbre de la civilización y un nido de paranoia y recelo. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C., en el seno de una familia humilde. Su padre, Sofronisco, era cantero o escultor, y su madre, Fenareta, era comadrona. Este origen modesto es crucial. Sócrates nunca fue parte de la élite aristocrática por nacimiento. Su reino no era el de la tierra o la riqueza, sino el de la razón. No tenemos descripciones halagadoras de su apariencia. Era bajo, robusto, con ojos saltones, nariz respingona y labios gruesos. Sus propios amigos, como Alcibíades, lo comparaban con un sileno, esas figuras mitológicas satíricas, feas por fuera, pero llenas de sabiduría divina por dentro. A menudo caminaba descalzo y usaba el mismo manto raído en verano e invierno. No era una asceta, disfrutaba de los banquetes y del vino, pero era notablemente indiferente a las comodidades materiales. Su educación formal es un misterio, pero es evidente que absorbió el torbellino intelectual de la Atenas de Pericles. Esta fue la edad de oro,
la era que vio la construcción del Partenón, las grandes tragedias de Sófocles y Eurípides, y el florecimiento de la filosofía. Pero el mundo de Sócrates no era el de los filósofos presocráticos que especulaban sobre la naturaleza última del universo, si todo era agua, aire o fuego. A él no le interesaba el cosmos, le interesaba el hombre. Su gran innovación fue girar el foco de la filosofía desde el cielo hacia la vida humana, hacia las preguntas fundamentales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo debemos vivir? El contexto político de su vida fue igualmente tumultuoso. Como ciudadano ateniense, cumplió con sus deberes cívicos y militares. Luchó con valentía como hoplita en varias batallas de la guerra del Peloponeso, el conflicto suicida de casi 3 décadas entre Atenas y Esparta. Sus compañeros de armas atestiguaron su extraordinaria resistencia física y su coraje. No era un intelectual de Torre de Marfil, era un hombre que había servido y sangrado por su ciudad. Y fue precisamente esta ciudad, esta democracia a la que sirvió, la que se convirtió en su laboratorio filosófico. Su método era tan simple como revolucionario. No daba conferencias, no escribía libros. De hecho, todo lo que sabemos de él nos llega a través de los escritos de sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte. En cambio, practicaba lo que hoy llamamos el método socrático o la mayéutica. Como su madre, la comadrona, él no daba a luz ideas, ayudaba a otros a parir las suyas propias. Pasaba sus días en el ágora, el mercado y corazón de Atenas, conversando con cualquiera que quisiera hablar con él, políticos, poetas, artesanos, jóvenes aristócratas. Comenzaba con una pregunta aparentemente simple sobre un concepto que su interlocutor creía dominar, como la piedad o el valor. A través de una serie de preguntas incisivas, exponía las contradicciones y la ignorancia que se escondían bajo la superficie de las certezas de su interlocutor. El objetivo no era humillar, aunque a menudo ese era el efecto, sino llevar a la persona a un estado de aporía, de perplejidad, el primer paso necesario para el verdadero conocimiento, el reconocimiento de la propia ignorancia. Solo sé que no sé nada. Su famosa máxima no era una declaración de nihilismo, sino el fundamento de toda su filosofía, un punto de inflexión en su vida, o al menos en la forma en que Platón la presenta, fue la consulta de su amigo Querefonte al oráculo de Delfos. Cuando Querefonte preguntó si había alguien más sabio que Sócrates, la Pitia respondió que no. Sócrates, perplejo por esta respuesta divina, ya que él se consideraba ignorante, se embarcó en una misión para refutar al Dios. Interrogó a los políticos, a los poetas y a los artesanos, y descubrió que aquellos que tenían la mayor reputación de sabiduría eran, de hecho, los más ignorantes, porque creían saber cosas que no sabían. Comprendió entonces el significado del oráculo. Él era el más sabio porque era el único que era consciente de los límites de su propio conocimiento. Esta misión divina autoimpuesta lo convirtió en una figura amada por un círculo de jóvenes discípulos brillantes y adinerados, como Platón y Alcibíades, que estaban fascinados por su intelecto y su integridad. Pero también le granjeó un ejército de enemigos. Los hombres poderosos e influyentes a los que había dejado en evidencia en público no lo perdonaron. Lo veían como un sofista,
Aunque él despreciaba a los sofistas, esos maestros itinerantes que cobraban por enseñar el arte de la retórica y que creían que la verdad era relativa. Él, en cambio, creía en la existencia de una verdad y una virtud absolutas, aunque admitía no conocerlas. Para muchos atenienses, era una figura irritante, un tábano que no dejaba de aguijonear al noble caballo que era Atenas, para que no se volviera perezoso. Pero un caballo, por muy noble que sea, cuando es aguijoneado durante demasiado tiempo, acaba por dar una coz. La condena de Sócrates no puede entenderse sin comprender el trauma profundo que había sufrido Atenas. La Edad de Oro había terminado en una catástrofe. La Guerra del Peloponeso, que duró desde el 431 hasta el 404 a.C., no solo fue una derrota militar humillante a manos de Esparta, sino también una devastación demográfica y moral. Una terrible plaga había barrido la ciudad, matando a una cuarta parte de la población, incluyendo a su gran líder, Pericles. La democracia ateniense había degenerado en demagogia y en decisiones desastrosas, como la infame expedición a Sicilia. Tras la rendición final, Esparta impuso en Atenas un régimen títere oligárquico, conocido como los 30 tiranos. Liderado por Critias, un antiguo discípulo de Sócrates, este régimen desató un reinado de terror que duró menos de un año, pero en el que se ejecutó a más de 1.500 ciudadanos y se confiscaron sus propiedades. La democracia fue restaurada en el 406 a.C., pero era una democracia herida, paranoica y profundamente conservadora. Se aprobó una amnistía general para evitar una espiral de venganza, pero la ciudad vivía con miedo a la inestabilidad y con un profundo anhelo de volver a los viejos valores, a la piedad tradicional y al orden que creían haber perdido. Es en este clima de sospecha y resentimiento donde Sócrates, el eterno cuestionador de todas las certezas, se convirtió en un chivo expiatorio perfecto. Ya era una figura controvertida. Años antes, en el 423 a.C., el dramaturgo cómico Aristófanes lo había caricaturizado brutalmente en su obra Las nubes. En ella, Sócrates aparece como un sofista charlatán, suspendido en una cesta en el aire para estudiar mejor los fenómenos celestes, que dirige una tienda de ideas donde enseña a los jóvenes a hacer que el argumento injusto parezca justo y a no creer en los dioses tradicionales. Esta caricatura, aunque injusta, fue enormemente influyente y moldeó la percepción popular de Sócrates durante décadas. Lo asoció en la mente del público con los peores excesos del intelectualismo que muchos culpaban de la decadencia moral de Atenas. Además, su círculo de discípulos incluía a dos de las figuras más odiadas de la historia reciente de la ciudad: Alcibíades, el brillante pero traicionero general que había desertado a Esparta, y el ya mencionado Critias, el líder de los 30 tiranos. Aunque Sócrates no compartía las acciones de estos hombres, de hecho, se había opuesto a los 30 tiranos, arriesgando su propia vida. La asociación era tóxica. Para sus enemigos, él era el maestro que había corrompido a estos hombres con sus enseñanzas subversivas. En el año 399 a.C., 3 ciudadanos presentaron una acusación formal contra él. El acusador principal era Meleto, un poeta joven y oscuro, probablemente el testaferro de figuras más poderosas. Lo respaldaban Ánito, un influyente político y curtidor cuyo hijo había sido seguidor de Sócrates
y Licón, un orador poco conocido. La acusación tenía dos cargos principales. Primero, acebeia o impiedad, que consistía en no creer en los dioses de la ciudad e introducir nuevas divinidades. Segundo, corromper a la juventud. El cargo de impiedad se basaba en parte en la caricatura de Aristófanes y en parte en el famoso daimonion de Sócrates, una especie de voz o señal divina interior que, según él, a veces le advertía contra la realización de ciertas acciones. Para sus acusadores, este daimonion era la nueva divinidad que intentaba introducir. El cargo de corrupción era más vago, pero más peligroso, ya que se alimentaba de la ansiedad de los padres, que veían a sus hijos cuestionar la autoridad y los valores tradicionales tras hablar con Sócrates. El juicio se celebró ante un tribunal popular, un dicasterión, compuesto por 501 ciudadanos varones elegidos por sorteo. No había juez ni abogados en el sentido moderno. Los acusadores presentaban su caso y el acusado se defendía a sí mismo. Luego, el jurado votaba sin deliberar. Sócrates se enfrentaba a la pena de muerte. Sus amigos le instaron a preparar un discurso de defensa conmovedor, a traer a su esposa e hijos al tribunal para suplicar clemencia, como era costumbre. Pero Sócrates se negó. No iba a rebajarse, no iba a pedir perdón por una vida que consideraba virtuosa y dedicada al servicio de la ciudad y del Dios. En su lugar, pronunció la que, a través de la pluma de Platón, se convertiría en la defensa más famosa e insolente de la historia, la apología de Sócrates. No se defendió, contraatacó, interrogó a Meleto en pleno tribunal, llevándolo a contradicciones ridículas. Reafirmó su misión como el tábano de Atenas, un regalo del dios para despertar a la ciudad de su pereza intelectual. En lugar de mostrar remordimiento, afirmó que, por sus servicios, merecía ser mantenido de por vida a expensas del Estado en el Pritaneo, un honor reservado a los héroes olímpicos. Fue un acto de desafío total, de una arrogancia intelectual que el jurado no pudo digerir. El veredicto fue de culpabilidad, pero por un margen sorprendentemente estrecho. 280 votos contra 221. Según la ley ateniense, el juicio entraba entonces en una segunda fase. La acusación proponía una pena, en este caso, la muerte, y el acusado podía proponer una contrapena. Si Sócrates hubiera propuesto el exilio, el jurado casi con toda seguridad lo habría aceptado. Pero, de nuevo, se negó a comprometer sus principios. Propuso una multa irrisoria de una mina de plata, que luego, presionado por sus amigos, como Platón que se ofrecieron a pagarla, aumentó a 30 minas. Pero el daño ya estaba hecho. Su negativa a aceptar la culpabilidad y a proponer un castigo serio fue vista como un desprecio al tribunal. En la segunda votación, la pena de muerte fue aprobada por un margen mucho mayor. Sócrates había sellado su propio destino, no por su crimen, sino por su inflexible negativa a dejar de ser quien era. Tras la condena, Sócrates fue conducido a la prisión estatal cerca del Ágora. Normalmente, la ejecución se llevaba a cabo en 1 o 2 días, pero el destino, con una ironía poética, le concedió un último mes de vida. El día antes de su juicio, la nave sagrada que los atenienses enviaban anualmente a la isla de Delos
para conmemorar la victoria de Teseo sobre el Minotauro, había partido. Según una antigua ley, no se podía llevar a cabo ninguna ejecución pública en Atenas hasta que la nave regresara. Este período de espera, que duró unos 30 días, se convirtió en el acto final del drama socrático, una prolongada meditación sobre la vida, la muerte y el deber, inmortalizada por Platón en sus diálogos Critón y Fedón. La prisión no era una mazmorra oscura, era una celda sencilla, pero sus amigos tenían libertad para visitarlo a diario. Su esposa, Jantipa, y sus 3 hijos pequeños también lo visitaban. Se formó una especie de seminario filosófico en la propia antesala de la muerte. Sócrates pasaba sus últimos días conversando con sus discípulos, con la misma calma y agudeza que había mostrado en el ágora. No mostraba miedo ni amargura. Parecía considerar su situación no como una tragedia, sino como la conclusión lógica de su vida filosófica. El momento más crucial de este interludio es el que se narra en el diálogo Critón. Una mañana, antes del amanecer, su amigo más antiguo y rico, Critón, llega a la celda. Ha usado su fortuna para sobornar a los carceleros y ha organizado un plan de fuga. Todo está preparado. Un barco lo espera. Hay un lugar seguro para él en el exilio en Tesalia, donde podrá vivir en paz y continuar su trabajo. Critón le suplica que acepte. Sus argumentos son prácticos y emocionales. Si Sócrates muere, ¿qué pensará la gente de sus amigos? Pensarán que fueron demasiado tacaños o cobardes para salvarlo. Está traicionando a sus propios hijos, dejándolos huérfanos, y está eligiendo el camino más fácil, cediendo ante la injusticia de sus enemigos. Es un discurso apasionado, el ruego de un amigo desesperado por salvar a otro. Sócrates escucha pacientemente y luego, con una lógica implacable, deconstruye cada uno de los argumentos de Critón. Le dice que no deben preocuparse por la opinión de la mayoría, sino por la opinión de los sabios, por la verdad misma. Y la cuestión fundamental no es vivir, sino vivir bien, vivir de forma justa y honorable. Habiendo vivido toda su vida de acuerdo con la razón, no puede ahora, ante la muerte, abandonar los principios que siempre ha defendido. Y entonces, Sócrates presenta su argumento central, uno de los conceptos más poderosos de la filosofía política occidental. Personifica a las leyes de Atenas y las hace hablar. Las leyes se le aparecen y lo interrogan. ¿Qué pretendes hacer, Sócrates?, le preguntan. ¿Destruirnos a nosotras, las leyes y a toda la ciudad en lo que a ti respecta? Le recuerdan que él ha nacido, ha sido educado y ha vivido toda su vida bajo su protección. Ha aceptado voluntariamente vivir en Atenas, más que cualquier otro ciudadano. Rara vez ha salido de la ciudad. Al hacerlo, ha firmado un contrato social implícito, un acuerdo de obedecer las leyes, incluso cuando el veredicto que emana de ellas es injusto. Escapar ahora sería violar ese contrato, sería devolver injusticia por injusticia, mal por mal. Sería un acto de destrucción contra la propia ciudad que lo ha formado. Si huyera al exilio, ¿cómo sería recibido? ¿Como un filósofo honorable o como un criminal que desprecia las leyes? ¿Y qué tipo de vida podría llevar, habiendo traicionado todo lo que una vez defendió? La conclusión es ineludible. Para Sócrates, la lealtad a los principios y al pacto con su ciudad es más importante que su propia vida. Es mejor sufrir una injusticia
que cometerla. Critón, abrumado por la fuerza del argumento, no tiene nada más que decir. La decisión está tomada. Sócrates no escapará. Aceptará la sentencia de su ciudad, transformando su ejecución en su última y más poderosa lección filosófica. El deterioro, en su caso, no fue físico ni mental, sino el lento pero inexorable paso de los días, la cuenta atrás hacia la llegada del barco de Delos, que traería consigo la copa de cicuta. El día final de Sócrates, narrado con una belleza conmovedora por Platón en el diálogo Fedón, no es una crónica de terror y desesperación, sino un seminario sobre la inmortalidad del alma. El sol aún no ha salido cuando sus amigos más cercanos llegan a la prisión. Encuentran a Sócrates, recién liberado de sus grilletes, frotándose la pierna y reflexionando sobre la extraña conexión entre el dolor y el placer. Su esposa, Xantipa, está con él, sosteniendo a su hijo menor, y llora amargamente. Sócrates, con su calma habitual, le pide a Critón que la acompañe a casa, no por crueldad, sino porque su dolor emocional perturbaría la serenidad de la discusión filosófica que está a punto de comenzar. La mayor parte del día transcurre en una conversación profunda. Sócrates, rodeado de sus discípulos, expone sus argumentos a favor de la inmortalidad del alma. Sostiene que la muerte no es un final, sino una liberación del alma de la prisión del cuerpo. El verdadero filósofo, dice, ha pasado toda su vida preparándose para este momento, purificando su alma del desorden y las distracciones de las pasiones corporales. Por lo tanto, no debe temer a la muerte, sino recibirla como a una amiga. La atmósfera, aunque teñida de una tristeza ineludible, es de una exaltación intelectual. Discuten, argumentan, exploran las complejidades de la existencia. Es su última clase, su lección final. Al atardecer, cuando el sol comienza a ponerse sobre el monte Himeto, el momento se acerca. Sócrates se retira para bañarse, para que las mujeres no tengan que lavar su cadáver. Cuando regresa, sus hijos y las mujeres de su familia vuelven para una última despedida. Tras hablar con ellos, los envía de nuevo y se sienta a esperar. La tensión en la habitación es casi insoportable. Entonces, el carcelero, un funcionario de los 11 que supervisaban las ejecuciones, entra en la celda. Pero en lugar de ser brusco, se le acerca con lágrimas en los ojos. Le dice a Sócrates que de todos los prisioneros que ha conocido, él es el hombre más noble, más gentil y mejor. Le pide que no se enfade con él, ya que solo cumple órdenes, y se retira llorando. Sócrates, conmovido por su amabilidad, lo consuela. Poco después, un sirviente entra llevando la copa que contiene el veneno. Es cicuta, un extracto de la planta Conium maculatum, que provoca la muerte por parálisis respiratoria, mientras la mente permanece lúcida hasta el final. Sócrates, con una calma que asombra a todos, pregunta al sirviente cuáles son las instrucciones. El hombre le explica que debe beberla y luego caminar por la celda hasta que sienta las piernas pesadas. Entonces, debe acostarse y el veneno hará el resto. Sin temblar, sin cambiar de color, Sócrates toma la copa, la sostiene, mira a sus amigos con su característica mirada de toro y antes de beber, hace una libación a los dioses, rezando por un viaje seguro al otro mundo.
Luego, con una facilidad y tranquilidad asombrosas, se lleva la copa a los labios y la bebe hasta la última gota. Hasta ese momento, sus amigos habían logrado contenerse, pero al ver esto, la fortaleza de todos se derrumba. Critón se levanta, incapaz de soportarlo. Apolodoro, el más emocional de sus discípulos, que ya había estado llorando, estalla en un fuerte lamento. El sonido del llanto se extiende por la habitación. Sócrates, el único que permanece tranquilo, los reprende suavemente. ¿Qué estáis haciendo, amigos míos? He enviado a las mujeres precisamente para evitar este tipo de escenas. Un hombre debe morir en paz. Calmaos y sed fuertes. Avergonzados, sus amigos contienen sus lágrimas. Sócrates comienza a caminar por la celda, como se le había indicado. Cuando siente que sus piernas se vuelven pesadas, se acuesta de espaldas. El hombre que le administró el veneno le toca los pies y las piernas, preguntándole si siente algo. Sócrates dice que no. El entumecimiento va subiendo. Le dice a sus amigos que cuando llegue al corazón, todo habrá terminado. El frío se extiende por su cuerpo. Entonces, se descubre el rostro por un momento y pronuncia sus últimas palabras, enigmáticas y famosas. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides de pagar la deuda. Asclepio era el dios griego de la medicina y la curación. Se le solía ofrecer un gallo como sacrificio en agradecimiento por haberse recuperado de una enfermedad. ¿Qué quiso decir Sócrates? ¿Estaba agradeciendo al dios por curarlo de la enfermedad de la vida? ¿Era una referencia a una deuda literal que había olvidado? ¿O un último gesto de piedad irónica hacia los dioses en los que fue acusado de no creer? El significado se ha debatido durante milenios. Critón le pregunta si tiene alguna otra instrucción. No hay respuesta. Un momento después, Sócrates tiene una convulsión y se queda quieto. El oficial le descubre el rostro. Sus ojos están fijos. Critón se acerca y le cierra los ojos y la boca. El hombre más sabio, más justo y mejor de su tiempo, como lo describe Platón, estaba muerto. La muerte de Sócrates no trajo consigo un vacío de poder político, pues él nunca lo tuvo, pero dejó un silencio ensordecedor en el corazón intelectual de Atenas. En la celda, sus amigos, ahora huérfanos filosóficos, se sentaron en un estado de shock y dolor profundo. Critón, cumpliendo con el último deber de un amigo, cerró los ojos y la boca de su maestro. El cuerpo fue preparado para el entierro según la costumbre ateniense, lavado y envuelto en un sudario por sus allegados. No hubo un funeral de estado, pues había muerto como un criminal condenado. Fue un entierro privado, un asunto de familia y amigos, pero el luto se extendió por todo el círculo intelectual que lo había rodeado. La reacción inmediata en Atenas es un tema de debate. Platón y Jenofonte, escribiendo años después, pintan un cuadro de remordimiento ciudadano. Jenofonte afirma que los atenienses sintieron una pena tan grande que cerraron los gimnasios y las palestras. Cuentan que sus tres acusadores se volvieron tan odiados que la gente se negaba a hablarles o a compartir el fuego con ellos, y que finalmente, incapaces de soportar el oprobio, Meleto fue condenado a muerte, y los otros dos se exiliaron o se suicidaron. Sin embargo, es muy probable
que ésta sea una reconstrucción idealizada, una forma de que los discípulos de Sócrates hicieran justicia poética a su maestro. La realidad fue probablemente más compleja. La mayoría de los atenienses probablemente se sintieron aliviados de que el molesto tábano hubiera sido silenciado. Y luego, con el tiempo, a medida que su leyenda crecía, un sentimiento de vergüenza pudo haberse apoderado de la ciudad. Lo que es seguro es que sus discípulos más cercanos sintieron que Atenas ya no era un lugar seguro para ellos. Platón, que tenía apenas 28 años cuando su maestro murió, abandonó la ciudad. Viajó a Egipto, a Italia y a Sicilia. La ejecución de Sócrates fue el acontecimiento formativo de su vida, una herida que nunca cerró y que moldeó toda su filosofía posterior. Lo convenció de que la democracia, tal como se practicaba en Atenas, era fundamentalmente defectuosa, ya que un sistema que podía condenar a muerte a su mejor ciudadano no era un buen sistema. Su obra maestra, La República, es en esencia un intento de diseñar una ciudad ideal donde los filósofos, hombres como Sócrates, gobernarían y donde la justicia no dependería del capricho de un jurado de 501 ciudadanos. La muerte de Sócrates, por lo tanto, no fue un final, sino una siembra. Las semillas de sus ideas, que él nunca escribió, fueron recogidas por sus discípulos y plantadas en diferentes suelos, donde florecieron en una asombrosa variedad de escuelas filosóficas. Platón fundó su academia en Atenas, que se convertiría en la institución de enseñanza superior más importante del mundo antiguo durante casi 900 años. Antístenes, otro discípulo, se inspiró en la indiferencia de Sócrates por los bienes materiales para fundar la escuela cínica. Aristipo de Cirene se centró en la búsqueda del placer como el bien supremo, fundando la escuela cirenaica. Y el más grande de los discípulos de Platón, Aristóteles, sistematizaría gran parte del pensamiento occidental, siempre en diálogo, a menudo crítico, con el legado socrático transmitido por su maestro. El cadáver de Sócrates fue enterrado, pero el espíritu socrático, su método de cuestionamiento incesante y su compromiso con una vida examinada se había liberado. La nueva incógnita que surgía de su tumba no era sobre el poder o la sucesión, sino sobre la propia naturaleza del conocimiento y la virtud. Al elegir la muerte, Sócrates planteó una pregunta eterna a todas las sociedades futuras. ¿Estáis dispuestas a tolerar a vuestros críticos más agudos? ¿Valoráis la comodidad de la certeza por encima de la incómoda búsqueda de la verdad? La cicuta silenció la voz de un hombre, pero amplificó su eco hasta el infinito. El legado de Sócrates es tan vasto y paradójico como su propia vida. Es el padre fundador de la filosofía occidental, y sin embargo, no escribió una sola palabra. Todo lo que sabemos de él es a través de otros, principalmente de Platón, lo que nos deja con el eterno problema socrático. ¿Dónde termina el Sócrates histórico y dónde empieza el personaje literario de Platón? ¿Son los argumentos del Fedón los de Sócrates en su lecho de muerte, o son las ideas de Platón puestas en boca de su venerado maestro? Nunca lo sabremos con certeza, pero esta ambigüedad no disminuye su influencia, la aumenta. Sócrates se convirtió en un recipiente, un ideal en el que cada época ha proyectado sus propias aspiraciones y ansiedades. Para los estoicos, fue el modelo de sabio impasible que enfrenta la muerte con serenidad.
Para los primeros cristianos, su martirio a manos del Estado pagano lo convirtió en una especie de santo precristiano, un mártir de la conciencia. Durante la Ilustración, fue el héroe de la razón contra la superstición y la tiranía. Su método, el elenchos, o método socrático, se convirtió en la piedra angular de la pedagogía occidental, una herramienta para enseñar a los estudiantes no qué pensar, sino cómo pensar. Su insistencia en que una vida sin examen no merece ser vivida se ha convertido en el credo no solo de los filósofos, sino de cualquiera que crea en el valor del pensamiento crítico y la autoconciencia. Su muerte, el acto final de su filosofía vivida, transformó la filosofía misma. Dejó de ser una mera especulación abstracta para convertirse en una forma de vida, una práctica diaria cuyo objetivo último es el cuidado del alma. Al elegir la cicuta en lugar de la fuga, Sócrates realizó el acto performativo definitivo. Demostró que sus ideas no eran meras palabras, sino principios por los que estaba dispuesto a morir. Le dio a la filosofía una gravedad y una seriedad que nunca antes había tenido. Creó el arquetipo del filósofo como un mártir de la verdad, una figura dispuesta a enfrentarse al poder, no con espadas, sino con preguntas, y a aceptar las consecuencias. Y así, la pregunta final que nos deja la copa vacía de Sócrates es una que resuena en cada debate sobre la libertad de expresión, en cada enfrentamiento entre la conciencia individual y la autoridad del Estado. ¿Qué es más peligroso para una sociedad? ¿Un hombre que cuestiona todas sus creencias fundamentales o una sociedad que silencia a ese hombre por miedo a sus preguntas? La muerte de Sócrates no fue una tragedia para él, pues como él mismo argumentaría, un hombre bueno no puede sufrir ningún mal, ni en la vida ni en la muerte. La tragedia fue de Atenas. Al matar a Sócrates, la ciudad no se libró de un corruptor. Se condenó a sí misma en el tribunal de la historia, convirtiéndose en el ejemplo eterno de una sociedad que, por miedo a examinarse a sí misma, prefirió matar al espejo que le mostraba su propio rostro, 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 propio rostro,
propio rostro, propio rostro, propio rostro.